don Octavio Sánchez, director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica, ANAFAE. Hoy han presentado ustedes algunos parámetros, cómo debería manejarse el tema de cambio climático, porque en nuestro país hay diversas leyes, pero pareciera que no están teniendo efectos en la ecología hondureña. Si usted me explica más a profundidad qué es lo que se ha hecho esta mañana. Sí, bueno, el día de hoy lo que se presentó fue un documento del análisis de las políticas y las leyes que tienen que ver con cambio climático. La ley de cambio climático y la estrategia de adaptación al cambio climático. Entonces, este es un espacio, la Alianza Hondureña de Cambio Climático es un espacio de la sociedad civil donde hacemos un análisis crítico a las propuestas de políticas y leyes que el Estado propone. Y algo probablemente interesante en la Alianza es que la perspectiva es la perspectiva de derechos humanos y justicia climática, que es un enfoque que no está en esta discusión de cambio climático en ninguno de los demás espacios. Los otros espacios que discuten este tema, el cambio climático lo relacionan con actitudes de las personas, con relación a no tirar basura, etcétera, etcétera, pero no se profundiza en el análisis de las causas reales del cambio climático, de quiénes son los afectados y el derecho que estas familias afectadas tienen a resarcirse por los daños que reciben. El cambio climático es un fenómeno que se incrementa por el modelo económico productivo que se desarrolla a nivel global. En realidad lo que existe con el tema de cambio climático es una crisis del modelo civilizatorio. O sea, los seres humanos, esta sociedad nuestra, probablemente 3 generaciones antes, hemos decidido vivir de una manera tal que va más allá de la capacidad de la naturaleza para volver a regenerarse, de tal manera que hemos llegado como al punto de no retorno. Y eso tiene implicaciones pues en que esta manera de producir, de consumir, de almacenar, de transportarnos a nivel global, de consumir petróleo, ocasiona pues que haya liberación de gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera y van generando condiciones de incremento de la temperatura promedio a nivel global y que está ocasionando lo que hemos visto en los últimos años que se ha incrementado. Por ejemplo, si usted revisa este año, estamos ya a febrero y no ha entrado el periodo caliente como normalmente ocurría antes, ¿verdad? Las lluvias se prolongaron hasta noviembre y hemos estado en 3 meses de frío y todo esto tiene que ver con la alteración climática de ese modelo civilizatorio. Pero cuando uno revisa quiénes son los responsables de esto que está pasando, pues no son las empresas multinacionales que empujan por este modelo, los países de primer mundo, Europa, Japón, Estados Unidos, que son los responsables de las emisiones de esas grandes cantidades y los impactos los recibimos nosotros. En el caso de Honduras es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y hay otros países mucho más amenazados, por ejemplo Moldivia, que es un país que queda en el Pacífico y que el nivel del terreno es como 5 metros y que si el agua sube 5 metros ese país va a desaparecer, ¿verdad? De acuerdo a su análisis que ha hecho sobre la legislación hondureña, ¿para quién está orientada, a quién beneficia las leyes nacionales en el aspecto de medio ambiente? Cuando tenemos una ley de minería, existe la ley de energía renovable y otras que tienen incidencia en el medio ambiente. ¿A quién cree usted que están beneficiando estas leyes o para quiénes fueron elaboradas? ¿Para beneficiar a quiénes? Pues mire, como decíamos ahí, yo creo que cuando uno habla de las leyes, uno cree que las leyes están diseñadas para favorecer al pueblo, porque se supone que vivimos en una sociedad democrática en la cual cualquier decisión que se tome va a favorecer a las mayorías. Pero resulta que las leyes en realidad son una expresión del poder. ¿Y quién está detrás de los diputados? Ingenuamente uno cree que es el pueblo que los elige, pero detrás de los diputados están los verdaderos dueños de este país en combinación con las multinacionales que se dedican a la energía, que se dedican a las finanzas, etcétera, y los marcos jurídicos que se van elaborando van respondiendo a esos intereses. Por ejemplo, la ley de energía que regula la energía en nuestro país está diseñada para favorecer a ese pequeño monopolio
de personas que manejan la energía en el país y tienen nombre específico, ¿verdad? Freddy Nasser es el hombre más poderoso que maneja la energía en este país y que se da el lujo de poner el gerente de la ENE, de lo que era la ENE, porque la ENE ahora ya está convertida pues, en un rompecabezas, tiene piececitas ahí con otros negocios montados. Las concesiones hidroeléctricas, las concesiones mineras son elementos que contradicen lo que debería ser la propuesta de una ley de cambio climático, que lo que se supone es que van a haber medidas que van a permitir que los ecosistemas puedan regenerarse o puedan funcionar de la mejor manera para beneficiar a la mayoría, ¿va? Pero entonces uno ve que hay una ley de minería que permite que haya minería en las áreas protegidas. ¿Qué confianza hay para usted como defensor del medio ambiente, como representante de varias organizaciones, sobre las actuales autoridades, sobre este manejo? Porque hemos visto que hay conflictos que están surgiendo en los últimos días, vemos acá en Reitoca, vemos allá en Tela, vemos en Occidente, lo vemos por todas partes, donde la gente está protestando porque hay explotación de manera infrahumana de los recursos naturales y están dejando desolación, están dejando a la gente sin agua en las comunidades, y el agua es un recurso vital según cualquier persona que pueda encontrarse en el mundo. El agua es el líquido vital. Pues exactamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? En realidad. La pregunta es, ¿a quién beneficia esa hidroeléctrica que se está montando en Pajuiles? A un empresario de la energía hidroeléctrica. ¿A quién afecta esa hidroeléctrica? A 20, 30 comunidades que aguas abajo toman agua de esa fuente de agua, y el Estado ¿a quién apoya? Y el Estado apoya con sus leyes y con sus mecanismos de represión a ese gran empresario. Pues entonces la pregunta siempre es la misma. Las leyes que deberían de ser a favor de las inmensas mayorías en realidad benefician a los grupos que tienen el poder y que decretan el poder político, y a través de lo cual pueden maniobrar en el Congreso Nacional para definir un marco jurídico y refrendado por los mecanismos de represión que el Estado tiene. O sea, el Estado tiene el monopolio de la fuerza a través del ejército y la policía, y hace que esa ley o que esa concesión que afecta a una gran mayoría de la población y que no debería de instalarse, pues pueda instalarse por encima de los derechos de las personas. ¿Hay confianza en este sistema de gobierno que se está implementando actualmente? Pues mire, si uno revisa lo que ha pasado en los últimos años, uno se da cuenta que la sociedad con sus demandas va por un camino y que el Estado con sus leyes y políticas va por otro. Inclusive hay incoherencia en los discursos. Por un lado se habla del respeto a los derechos humanos, pero lo que provoca la violación de los derechos humanos son las políticas de concesión. Si yo estoy en mi territorio y no me quitan el agua y me dejan que yo trabaje en mi finca y no me están amenazando con que va a haber una minera que me va a despojar de mis medios de vida, pues yo estoy tranquilo porque hay un Estado que me está respetando. Pero por otro lado, el Estado puede decir que está preocupado por los derechos humanos, que hay una ley, que hay una secretaría, que hay un mecanismo, etcétera, etcétera, pero en la práctica lo que está entregándole los territorios a la inversión privada, despojando de los territorios a la gente de los medios de vida, y eso es lo que genera los conflictos que existen a nivel nacional, como usted lo mencionaba, pues en la zona sur con la sede. Imagínense que el Estado nuestro ha llegado a la barbaridad prácticamente de crear un Estado dentro de un Estado, que se regula con sus propias leyes, que tiene su propia política, que tiene sus propios jueces, que pagan sus propios impuestos, y que probablemente para poder pasar por esos territorios vamos a tener que sacar visa o vamos a tener algunas restricciones en las cuales no vamos a poder entrar. Entonces aquí hay un problema de un Estado que tiene una mirada de desarrollo que probablemente va en contracorriente con lo que el pueblo hondureño aspira como medio de vida, pues. El respeto a la tierra, al agua, a la semilla. En este momento hay una ley de semillas que lo que anda buscando es despojar a la gente de los materiales genéticos que tienen en sus manos para poder producir sus alimentos, obligándolos a comprar cada año semilla certificada que solamente la producen 5 empresarios y las empresas multinacionales. Y la barbaridad de esta ley de semillas, ya hay un ejemplo concreto en Colombia. En Colombia se aprobó una ley de semillas. El 88% de las semillas que se venden en Colombia es de capital extranjero y apenas el 12% es de los pequeños negocios de los colombianos, despojando a la gente de la posibilidad de manejar sus propios materiales que los han manejado durante miles de años. ¿Y cuál es lo más terrible de esto? Que el dueño de la semilla, el dueño real de ese material genético, son campesinos indígenas que durante 11.000 años lo han manejado en su casa. Se fueron a su casa,
sacaron una muestra, le hicieron una pequeña modificación y ahora me prohíben que utilice lo que yo tengo y me obligan a comprar lo que alguien le hizo un pequeño matiz, porque si profundizamos en el contenido genético de estos materiales, son cantidades de información genética impensables. Solo el caso del maíz, por ejemplo. El maíz tiene 2.000 millones de bases nitrogenadas y para hacer un cambio de una característica se le modifican 2 o 3, 20 bases nitrogenadas y tiene otra característica, y el que le cambió esas 20 bases nitrogenadas a las 2.000 millones de bases nitrogenadas ahora se declara dueño de todo eso y ahora lo vende y prohíbe además que el que lo tenía en su casa antes no lo puede utilizar. Entonces esa es una barbaridad, es un monopolio, pero además la ley castiga, pone multas y persigue. O sea, según esa ley, la policía puede llegar a mi casa y quitarme la semilla que tengo, las herramientas que utilizo, porque la ley le da esa potestad a este negocio de esas 4 o 5 personas que se benefician. Entonces volvemos a lo mismo. ¿A quién? ¿Es el monstruo que está detrás de todo esto? Bueno, pues ahí podemos dar nombres a nivel global a Monsanto, Bayer, la Syngenta, y a nivel nacional hay un pequeño grupito de gente que se dedica a maquilar semillas, ni siquiera son generadores de materiales, sino que se dedican a la maquila. Y creo que el Estado tiene unas 3 o 4 variedades que creo que la intención siempre ha sido que la gente tenga esos materiales. Pero nosotros no decimos, miren, que no haya negocio de semillas. Si alguien puede vender, perfecto. Si yo soy campesino y a mí me ofrecen y yo puedo comprar, bueno, yo puedo comprar y probar. Lo que me parece que es la barbaridad es que una vez que yo lo compre, esté obligado a comprarlo todos los años, permanentemente. Porque detrás de eso lo que hay es el monopolio, pero el monopolio de un gran negocio. Porque si usted sabe, la semilla es la base fundamental de la alimentación. Todo lo que está en esos platos que usted ve por ahí partió de una pequeña semilla. Y el gran negocio en el mundo, más importante que el petróleo, es la comida. Y la comida inicia a partir del control de la semilla. Entonces hay un movimiento, hay una lucha a nivel global entre los movimientos sociales por tratar de defender el derecho de la gente a sus materiales genéticos y estas corporaciones multinacionales en connivencia con los estados para quitarles el derecho a la gente. Entonces siempre lo mismo, las leyes a quién responden a los grupos de poder, ¿no? Interesante la conversación, don Octavio, sí, gracias por habernos acompañado esta tarde acá en Tegucigalpa hablando sobre diversos temas del medio ambiente. Ha sido un placer, para criterio, haber conversado con don Octavio Sánchez Escoto, presidente de ANAFAE. Muchas gracias.